Un saludo especial para todos. Vamos a presentar la sustentación del proyecto de investigación para optar al título de maestro en educación en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El proyecto se titula Incidencia de los recursos educativos digitales en la apropiación de la modalidad de educación a distancia para contribuir a la permanencia de estudiantes de primera matrícula de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente CADMA en la UNAD Zona Caribe. Presentaremos un breve contexto de los ejes temáticos y la línea de profundización de esta investigación, cuál es el propósito, el problema desde que está enmarcado, los alcances y limitaciones, la importancia de este proyecto, los antecedentes investigativos, al igual que su marco teórico, el desarrollo del proyecto con el análisis y discusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Partimos en la introducción estableciendo los tres ejes temáticos de interés que originaron este estudio de investigación. El primero de ellos tiene que ver con la integración y adaptación de los estudiantes en el modelo de educación a distancia y virtual. El segundo es el uso de los recursos didácticos digitales en los procesos formativos iniciales de inducción. Y el tercero, el de la permanencia estudiantil en la modalidad de educación a distancia. Esta investigación se enmarca dentro de la línea de profundización de Educación, Tecnología e Innovación de la Maestría en Educación. Investigación sobre cómo se incorporan los estudiantes a una modalidad de estudio a distancia y virtual utilizando recursos educativos digitales que potencien su familiarización con los entornos virtuales, la forma de generar conocimiento y aprendizaje, permitió realizar una reflexión práctica que aportó a los elementos conceptuales identificados en esta investigación, pero además impactar significativamente un flagelo que afecta a todas las instituciones de educación superior, en especial las que manejan modalidad de educación a distancia, como lo es la permanencia de estudiantes de primera matrícula. Son los elementos que abordaremos en la presentación de este proyecto. El propósito de esta investigación se enmarca en la contribución que se hace en la permanencia de los estudiantes de primera matrícula de la Escuela CADMA en la zona Caribe mediante el uso de recursos educativos digitales que permitan la apropiación del modelo de educación unadista. Para lograrlo, se realiza una caracterización de los estudiantes de primera matrícula para comprender las situaciones con las que ingresan a una modalidad de estudio diferente. Diseñar e implementar un recurso didáctico digital que permita la apropiación del modelo educativo a distancia con los estudiantes de primera matrícula de la Escuela CADMA y analizar el comportamiento o desempeño académico de los estudiantes en las aulas virtuales a partir de la apropiación de este recurso. El problema se describe a partir de tres elementos fundamentales. Primero, los bajos índices de permanencia estudiantil que tiene la Escuela CADMA en la zona Caribe. Los estudiantes que ingresan en gran proporción se van, no terminan su proceso formativo en su primera matrícula. Y entendemos que es a partir de ese choque y ese enfrentamiento que tienen el cambio de modalidad de estudio de una educación presencial a una educación a distancia. Eso obviamente afecta a la permanencia del estudiante porque comienzan a experimentar emociones y sensaciones que quizás no han estado en capacidad de atenderla. Los problemas de adaptación a la modalidad de educación a distancia que se ven reflejados desde el momento de la inducción, ¿sí? La escuela de CADMA son la escuela que menor proporción de estudiantes participan en el evento de inducción, y la inducción es el evento académico inicial que proporciona a los estudiantes esos elementos conceptuales pero también prácticos que comienzan a presentar herramientas y estrategias para la adaptación a la modalidad de estudio a distancia. Y al tener muy poca proporción de estudiantes que participa, asimismo entonces es la proporción de estudiantes que aprueban y permanecen en el proceso formativo. Finalmente, obviamente al enfrentarse en una modalidad de estudio a distancia, comienzan a experimentar y hacer uso de ambientes virtuales de aprendizaje, que les proporcionan herramientas como recursos educativos digitales que les van a permitir apropiar el modelo pedagógico para permanecer, comenzar a generar la autonomía del proceso de formación que se requiere en una modalidad de educación a distancia para permanecer en el proceso hasta lograr sus objetivos de estudio. Y son elementos que los estudiantes no comprenden y no adaptan
para comenzar a avanzar un proceso formativo en la modalidad de educación a distancia. En este sentido, se plantea el problema desde una pregunta de investigación. ¿De qué manera el uso de los recursos didácticos digitales incide en la apropiación de la modalidad de educación a distancia para contribuir a la permanencia de los estudiantes de primera matrícula de la Escuela ECADMA en la UNAD Zona Caribe? Son los elementos que pretendemos responder con esta investigación. Esta investigación tiene un alcance y son los estudiantes de primera matrícula de la Escuela ECADMA en la Zona Caribe, ¿sí? Y cómo los recursos educativos inciden en la permanencia de ellos. Y unas limitaciones que están referidas a la disponibilidad de datos confiables de los estudiantes para contacto e intervención, la falta de acceso a los entornos virtuales, que se nos niegue la posibilidad de indagar y observar el comportamiento de los estudiantes en las aulas virtuales y no tener a tiempo los resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes en los cursos matriculados durante el periodo. La importancia de esta investigación radica en 4 elementos fundamentales. Primero, las TIC en la educación. Actualmente estamos viendo cómo las TIC están impactando los procesos formativos e indagar cómo estas inciden en la adaptación de los estudiantes es un aspecto importante dentro del marco conceptual de esta investigación. La incorporación de los estudiantes en la educación a distancia a través de los recursos educativos digitales. Y manifestábamos cómo los estudiantes se incorporan a una modalidad de estudio diferente en un ambiente virtual de aprendizaje con recursos educativos digitales. Es importante saber cómo se realiza este proceso. Cómo inciden estos recursos en la permanencia de los mismos y la contribución que hacemos a partir de reflexiones y estudios que se den sobre la educación a distancia y la permanencia estudiantil requieren pues de que la academia estudie y analice estos avances y la incidencia de estos recursos digitales en la permanencia de los estudiantes. Son aportes que esperamos contribuir desde esta investigación. Algunos antecedentes investigativos están referidos sobre los recursos educativos y digitales, investigaciones que se han dado y que plantea Marisol Guardado, Marta Briz y otros, Carolina Real y Marisabel Pineda, en investigaciones que han realizado específicamente en el diseño y producción de recursos educativos para generar aprendizaje, sobre todo aprendizaje autónomo, aprendizaje de ejes temáticos complejos como el que plantea Marta Briz, ¿sí? Y el desarrollo de la autonomía, como el que plantea Marisabel Pineda. Algunos referentes teóricos que están enmarcados dentro de esta investigación están referidos a la inducción, y ya planteábamos pues cómo la inducción proporciona los elementos iniciales para que el estudiante logre esclarecer lo relativo a la modalidad de educación a distancia. El curso virtual, referidos por el Ministerio de Educación Nacional, los recursos educativos digitales, la educación a distancia y virtual, en el que se toman referentes de la UNESCO y el Ministerio de Educación Nacional, son elementos que aportan al marco teórico y conceptual de esta investigación. Dentro del desarrollo de la investigación encontramos que es una investigación de corte cualitativo, de tipo fenomenológico. La población y muestras son los estudiantes de primera matrícula de la Escuela ECADMA en la Zona Caribe. Las fuentes y técnicas de recolección de información está la encuesta y la observación y se aplica de forma virtual. Es un estudio de tipo cualitativo porque nos permite determinar el perfil de ingreso a partir de los resultados de la caracterización, pero también comprender cómo los recursos educativos digitales le permiten al estudiante apropiación del modelo de educación a distancia. Y eso se observa a través de los entornos virtuales de aprendizaje, que permite establecer las relaciones entre las variables y objetos de estudio para poder determinar la incidencia de esos recursos en la apropiación de la metodología a distancia. Y es fenomenológico porque detalla mediante la observación el comportamiento y la relación de los estudiantes con los recursos didácticos para ver cómo se comprende el modelo de educación a distancia. La población son 111 estudiantes de la Escuela ECADMA del periodo 16-2 del 2023, distribuidos en los 11 centros de la zona Caribe. Y la muestra se toma el 31% para la encuesta que determina el estudio y uso de los recursos educativos digitales, aunque se proporcionó la encuesta a la totalidad de la muestra, de la población, perdón, solo el 31%, 35 estudiantes respondieron la encuesta. Y para la observación se tomó una muestra del 36%, 40 estudiantes distribuidos en 4 grupos de acuerdo al desempeño de los resultados del acompañamiento que brindan los consejeros académicos.
Dentro de la fuente, pues ya manifestábamos dos encuestas, una referida a la caracterización, una referida a los recursos didácticos digitales y la última es la observación en el entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué resultados logramos? El perfil de ingreso de los estudiantes de la escuela Canva, que son relativamente jóvenes, viven en zona rural, son masculinos de estrato 1, tienen recursos tecnológicos para desarrollar su proceso de aprendizaje con servicios de energía permanente y de Internet, con experiencia en plataformas virtuales y manejo de recursos ofimáticos. En cuanto a la encuesta de recursos digitales, referido a los aspectos pedagógicos y de aprendizaje, los estudiantes manifiestan que los recursos le proporcionan o fortalecen el desempeño de la modalidad de educación a distancia, logrando generar conocimiento y adaptación a esta modalidad de estudio. En cuanto a los aspectos técnicos del recurso, les facilita el acceso, la navegabilidad, el dinamismo, la interacción. Además, le permite el uso adecuado para generar competencias y habilidades que se requieren en la modalidad de estudio a distancia y muestran un gran nivel de satisfacción con el recurso porque evidencian y sienten que le aporta la generación de conocimiento y le da la oportunidad de abrir fronteras de nuevos conocimientos. En cuanto a la observación, se puede determinar en los 4 grupos que el comportamiento que se tiene en el aula, el grupo que tiene mayor riesgo de deserción, tiene accesos de entre 9 y 8 días al mes, participaron en la inducción, el grupo, pues, segundo grupo que tiene un nivel medio, tiene acceso de 13 días al mes, participaron en la inducción, los que tienen menos riesgo de deserción son los estudiantes que tienen mayor ingreso, 17,9 días al mes, participaron todos en la inducción, y los que no tienen ningún nivel de riesgo ingresan con frecuencia y regularidad alrededor de los 22-23 días al mes al campus virtual y participaron en la inducción. 2 de ellos no lograron participar, sin embargo, se logra un excelente desempeño en las aulas virtuales. Este es el recurso educativo digital. Al dar clic, pues nos va a sacar y nos va a llevar a este entorno en donde podemos observar cómo se implementa dentro de este entorno los recursos educativos digitales para que los estudiantes logren apropiar la modalidad de estudio a distancia. Aquí están referidos 4 elementos fundamentales que permite la integración del estudiante a la modalidad de estudio. Es el recurso educativo digital que se implementó para que los estudiantes pudiesen desarrollar y apropiar el modelo de educación a distancia. Entonces aquí ya el estudiante puede avanzar y poder desarrollar con el uso del recurso digital todo una propuesta formativa. Ahora bien, ¿qué conclusiones encontramos? 4 inclusiones. La primera de ellas, referida a los resultados de la encuesta, evidencia cómo el uso de los recursos digitales les permite a los estudiantes la generación de conocimientos y nuevas formas de aprender en la modalidad de educación a distancia. También los resultados logrados evidencian una notoria viabilidad del cumplimiento de la justificación, pero sí es necesario establecer la medición de la permanencia 2 semestres después, que es lo que establece el Ministerio de Educación Nacional. Se resaltan elementos como los recursos educativos digitales por parte de los estudiantes en su comprensión de la modalidad y el acompañamiento docente como factor fundamental para apoyar los procesos de apropiación de la modalidad, y no se logran obtener los resultados referidos a la permanencia de los estudiantes, dado que si bien todos los análisis nos permiten llevarlos a resultados favorables, hay factores determinantes de la permanencia que podrían aflorar, pero eso se estudia un año después de que se comienza a analizar el comportamiento de ingreso de los estudiantes. A manera de recomendación, fortalecer el diseño de recursos educativos digitales con didáctica gamificada son elementos que proporcionan pues interés a los estudiantes. Revisar las estrategias de permanencia estudiantil, dado que el grupo de estudiantes presenta adaptación a la modalidad de estudio y ya este no se considera un factor representativo que afecte negativamente este flagelo. Y la inducción a los estudiantes de primera matrícula debe tener escenarios de desarrollo en ambientes virtuales, no solamente presenciales, sino combinarlo y no de forma sincrónica. Algunas referencias bibliográficas que me acompañaron en el desarrollo de esta investigación y me despido de ustedes no sin antes agradecer por haberme escuchado. John Gabriel Pinzón Salas, maestrante de la Maestría en Educación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchísimas gracias por su atención.